al ordenador. Hola. Hola, Bueno, Daniel. bueno. ¿Están? ¿Hay reunión? Dani, Sí, ¿tú? sí, aquí andamos. Hola Dani. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. están todas? Muy bien. Bueno, aquí estamos reunidos. Es un gusto estar de nuevo. Estamos en una nueva edición de Sendas de Fuego y tenemos presentes a Maggie, Josefina de Colombia, a Marcela de Tucumán, Argentina, Daniel de Rosario, Argentina, Iván desde Bolivia, Juan desde España y Ana Fenshui también desde Argentina. Así que es un gusto comenzar de nuevo. Hoy la idea es hablar de síntesis de unidad en estas reuniones en que nosotros vamos siguiendo un poco los temas del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Y bueno, la imagen que tenemos en pantalla da una especie de síntesis de la síntesis. Todos los reinos van hacia una unidad y hacia una síntesis. Ahora se ha descubierto que los miembros del reino vegetal, los árboles sobre todo, están unidos bajo tierra por sus raíces, tienen un sistema de comunicación por ahí y estamos descubriendo la unidad del reino vegetal. Digamos que nos muestra cómo en todos los reinos se tiende a la unidad y se tiende a la síntesis. Bueno, me gustaría comenzar con una pregunta, a ver quién tiene ganas de responderla, y que tiene que ver con este tema, ¿no? ¿Ustedes qué creen, o el que quiera responderla? La unidad, ¿es una unidad que tenemos que alcanzar, que tenemos que llegar a cierto grado de unidad, como son los arquetipos de cada tipo de yoga y todo esto? ¿O la unidad es algo que ya está y nosotros no logramos ver? Me atrevería a decir que ambas cosas, Ana. Es decir, somos una parte de la unidad y a la vez no somos conscientes. La mayor parte de las veces no somos conscientes de ello. Incluso la propia unidad forma la síntesis. Nosotros somos una síntesis de la unidad. Pero creo que a veces no somos todavía conscientes de ello. Quizás ahora en la conversación podamos tener tiempo de poder hablar de todo este tema, que es muy interesante. Sí, es muy interesante. No sé si alguien quiere agregar algo más respecto de esto. Sí, puedo agregar, Anita, que en el video pasado conversábamos del tema de la gran vasija, ¿no? Que constituía un todo y que después esa vasija se rompió en 1000 pedazos y esas partes en las cuales quedaba fragmentada tenían una conciencia de unidad, de ser parte del todo. Y que, respondiendo un poquito a tu pregunta, creo que esa unidad subyace en el ser interno de cada cosa viviente y también que cada cosa va desenvolviendo un camino que se llama sendero, que es un camino evolutivo que nos permite llegar a esos arquetipos que decías vos, Anita. A veces pensamos que el único que va en destino de perfección es el hombre, pero en realidad todos los reinos aquí en nuestro planeta, que es lo que más conocemos, vamos en ese destino de perfección, de unidad, y pareciera que a su vez todo está engranado y está forjado en una unidad absoluta. Entonces, ya termino, digo que podemos ver una imagen, ¿no? La que estamos viendo ahora seguramente en el video, donde están los reinos, y que todo va evolucionando hacia ese arquetipo que nos corresponde, como partes del contexto evolucionante dentro de la humanidad. Como vos decís, Juan, ambas formas, es decir, la unidad está en nosotros, vamos hacia, digamos, despertando ese fuego interno del corazón, en el caso de los seres humanos, contactando con ese fuego interno que nos lleva hacia la percepción y a la vivencia de la unidad en general, y a la vez como vidas evolucionantes, sea el ser humano, sean los reinos, también vamos hacia la realización de un arquetipo y a su vez es como que todo vibra en un solo contexto de unidad que se va percibiendo a medida que, bueno, vamos evolucionando, por decirlo de alguna forma,
o vamos, digamos, sintiendo en el corazón esa unidad que subyace a la forma. Marcela dijo algo muy lindo sobre el corazón y me gustaría que Maggie, si quiere desarrollar un poquito más este tema del corazón. Sí, Anita, y hablando aquí de ese camino que se va forjando, de esa sendera, como decía Marcela, recordemos que es el ser humano el primero en estos reinos el que tomó conciencia de ello. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para que esa síntesis, esa unidad se nos dé? Es estar muy atentos al corazón, dejar esa mente que entre en un estado de serenidad, de plenitud. Cuando vivimos crisis, cuando vivimos esos momentos de tensión en la vida, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos todas esas ideas ahí, revolucionando esa mentecita loca, pero cuando entramos en un silencio, en una atención profunda, le vamos a dar ese paso al corazón, a ese corazón donde está la intuición, no sino como ese cuarto centro que nos conduce al plano único, ese centro donde está toda la verdad. Entonces es ahí donde tenemos que entrar a trabajar con él, para que podamos formar esa cruz. En la mente es ese plano horizontal donde está el servicio, pero si vamos con esa verticalidad de atención, de intuición, vamos a conseguir esa unión en la diversidad. Amigos queridos, yo pienso, según la pregunta de Anita, que está repartido entre los dos aspectos, porque la unidad es una conciencia del ser. Entonces se produce cuando permitimos que nuestro corazón se abra a una nueva forma de vida, a un nuevo estado de conciencia, sin disciplinas y sin esfuerzos mentales, estando presentes con una atención omnímoda, profundamente atentos, en un intenso silencio espiritual y serenamente expectantes, con la luz de la intuición como guía, para descubrir que dentro nuestro esa unidad y esa síntesis es inherente a nuestro ser, están integrados en un todo, y lo fundimos en ese momento que hacemos ese descubrimiento, lo fundimos con lo absoluto, y entonces ese arquetipo, amor, se manifiesta. Claro, pero fíjate, Josefina, lo que dices. Yo me he percatado leyendo porque estamos hablando del capítulo 3 de Introducción al Agni Yoga. A mí me ha parecido percibir en el libro, en el pensamiento de Vicente dentro de ese capítulo, que efectivamente habla de percibir el corazón, pero también me da la sensación de que nos dice que hay que pagar un coste muy alto, un precio muy oneroso, como es el de la soledad y el aislamiento. Y es un tema muy interesante. Sí, el tema de la soledad aparentemente es el disparador del crecimiento, ¿no?, del corazón, ¿no?, o del despertar o del abrirse del corazón. Invitemos a Iván a hablar porque también está calladito escuchando. Sí. Gracias, es que estoy muy atentamente escuchando todo lo que se está diciendo, cosas muy profundas como fue la pregunta inicial que hiciste, y pienso que esa pregunta es clave, es esencial dentro de todo el fondo de lo que es el Agni Yoga. Debemos también preguntarnos quién es el que pregunta, quién es el que hace esa pregunta, es el fragmento o es la totalidad del ser, es decir, nuestro ser real. Si preguntamos eso como fragmento, que es en la manera que nuestra conciencia está percibiendo el mundo, estamos percibiendo que somos un fragmento y somos separados, somos diferentes de nuestros demás hermanos, somos diferentes aparte de Dios, aparte del mundo, etc. O quizás el Agni Yoga nos hace ver que podemos hacer esa pregunta, pero desde otro nivel, que no es ese nivel el intelectual, sino ir más allá del intelecto
En otras palabras, estaríamos hablando desde el corazón, entonces la respuesta sería totalmente distinta. En otras palabras, existe esa totalidad, esa unidad, mientras hablamos desde una no dualidad, o si hablamos o estamos identificados desde la dualidad, donde existe el sujeto y el objeto, aquel quien observa y lo observado, entonces ahí definitivamente no existe esa unidad, sino es algo que aparentemente se podría alcanzar a través del tiempo, a través de la evolución, ¿no? Entonces, bueno, sería eso un poquito viéndolo desde esta perspectiva. Para meditar lo que dijiste, Iván. Sí, sí. Yo le preguntaría a Daniel qué nos puede decir de la soledad. La soledad, a veces si miramos la soledad desde nuestra propia personalidad o de nuestro ser inferior, es como que nos aterra. Pero Vicente en este capítulo dice que en algún momento determinado el alma o el ser espiritual que llevamos dentro, es el ángel solar, hace una solicitud de tipo espiritual para ver si reaccionamos bien, ¿no? Y eso se expresa, ese llamado del alma se expresa en nosotros a través del corazón, la influencia del corazón sobre nosotros, como un sentimiento de soledad o el sentido de aislamiento del fragmento que hablábamos, de la vasija, es muy fuerte, ¿no? Entonces, parece que hay dos situaciones ante ese llamado. Cuando uno siente la soledad, deberíamos afrontarlo en forma serena, como dijo creo Josefina, atentos, con el silencio. Y hay dos situaciones. Si no logramos hacer eso, el corazón vuelve a cerrarse, ¿no? Y hay que esperar que nos vuelva a hacer otro llamado. Ahora, y lo que se hace frecuentemente es buscar la autoridad externa en los textos religiosos o místicos, en las doctrinas, en un gurú, ¿no? Para evitar, digamos, ese sentimiento de soledad y encontrar un camino. Ahora, si nosotros nos mantenemos atentos y con la mente serena a esa soledad, se produce la síntesis de unidad de que habla Vicente, ¿no? Y esa síntesis se manifiesta como un equilibrio entre la mente y el corazón en primer lugar, pero también un equilibrio con todos los seres que existen, ¿no? En el proceso evolutivo, ya sean los humanos o de los reinos inferiores, porque todo es parte. Lo que preguntabas, Ana, al principio, de si la unidad ya existe. Sí, la unidad ya existe, nada más que no la vemos, ¿no? El corazón puede percibir esa unidad. Y esa síntesis nos lleva a dejar de esforzarnos con la mente, a percibir lo que es, y entonces se logra un estado de conciencia, un estado del ser que es realmente superior a lo que nosotros éramos antes. Y quiero ejemplificar de que nosotros sabemos que somos uno, entonces todo el mundo anda repitiendo, somos uno, y en función de eso sacamos una conclusión intelectual con la mente y la compartimos, ¿no? Pero en realidad el ser uno lo tiene que vivenciar, y eso se produce a través del corazón, me parece. Yo quisiera agregar ahí que esa soledad del corazón es el objetivo final del yoga. Y Vicente Beltrán Anglada decía en una de sus conferencias que cuando él había empezado a hablar sobre esa síntesis, empezó a mirar dónde la encontraba, y fue ahí como llegó al Agni Yoga, a través de entrar en ese silencio profundo, en esa atención serena, donde empezó a mirar cómo se llegaba a esa unión con la divinidad. Por tanto,
esos momentos de crisis, esos momentos de soledad, hay que vivirlos muy atentos, muy serenos, muy expectantes, sin permitir que todas esas cosas del pasado regresen a nosotros y dejar que sea el corazón quien hable, quien nos guíe, porque ese es el regalo más preciado que tenemos todos. En la medida en que cada uno vamos transitando ese sendero, porque somos ese fragmentico, pero dentro del todo se va produciendo también esa irradiación y vamos todos siendo también partícipes de que lleguemos más fácil a ese proceso, y es la integración. Es interesante lo que estabas comentando hace un momento, Maggie, y a mí me lleva a reflexionar un detalle que es el siguiente. Realmente, ¿no será que quizás ya somos una síntesis desde el principio? Lo que ocurre es que no nos hemos dado cuenta todavía de ello. Me estoy refiriendo al conjunto de la humanidad, que es en este caso lo que a mí más me preocupa. Es decir, lo maravilloso del ser humano no es que un día descubra o se transforme por el arte de la síntesis en un ser humano espiritual, sino que quizás ya somos sintéticos desde el principio, y como dice Vicente Beltrán Rueda, que el hombre es el primer ser en la vida de la naturaleza que hace conciencia de sí mismo y por ello es consciente del sendero. Es interesante porque además también nos dice, y es así para quienes estamos experimentando, ¿no? Esto de poder estar con el corazón, que realmente en el corazón es donde está la paz, ¿no? Que toda otra especulación o búsqueda, y esto me lleva a reflexionar un poco, ¿no? Que esto de que sabemos que todavía como humanidad somos bastante inmaduros todavía emocionalmente, ¿no? Y sí, cómo el tema de trabajar desde el corazón a veces se confunde con la emoción, ¿no? Con la emocionalidad. Como un punto grande de maduración para poder acceder al corazón es esto de madurar las emociones, y cómo esa inmadurez emocional, que sería como una adolescencia en nuestro cuerpo emocional, es la que necesita apoyos, la que necesita escuchar que un maestro le diga, que un gurú, que un libro, que algo por el estilo. Y en la medida que el corazón se empieza a fortalecer y la emoción madura, es que vamos descubriendo las respuestas que nuestro propio corazón tiene para nuestras propias preguntas, ¿no? Y respecto al sendero, que es el camino de nuestra propia evolución, y es además, como don Vicente nos dice, que también es un deber social, y a él cómo accedemos, mediante el estar presente en el aquí y en el ahora, mediante la atención, porque es el movimiento de la vida, es una revelación que se nos da para saber cuál debemos escoger, cuando no nos permitimos el miedo y nos atrevemos y somos valientes, osados para descubrirlo, y cada alma debe descubrirlo por sí misma. A mí me parece que hay innumerables senderos cuantas almas hayan, y también sabemos que lo intelectual, el camino del conocimiento, no nos ha liberado, no nos ha llevado a la paz del corazón, nos ha dejado con las manos vacías. La mente atiborrada de conocimientos que además intensifican la separatividad que está en contra de la unidad, porque nos introduce en ese molde de cuánto sabemos, cuánto valemos, y nos aparta en la unidad de ese todo. Yo leía en Krishnamurti una cuestión: ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el sendero? Si es el conocimiento, si es la devoción o si es la acción. ¿Cuál camino debo tomar? Con esa atención profunda, con la continuidad de conciencia, podemos integrar esas facetas en un todo, lograr un equilibrio hasta lograr un contacto con lo superior, y sobre todo en el servicio a la humanidad, ser incondicionales servidores del plan, capaces de colaborar con la jerarquía, irradiando y expandiendo nuestra ciencia, como logramos elegir qué puede ser el sendero que nos pueda
llegar a la verdad, el sendero de la impersonalidad. Pero ¿no crees tú, Josefina? Porque es que es muy interesante lo que estás diciendo. ¿No crees tú que un gran problema que tenemos todos, es que precisamente nos da miedo muchas veces el tener que optar por un sendero? O mejor dicho, también quizá no encontrar un sendero, es decir, se crea un miedo especial a no poderte apoyar en lo que tú considerabas que era el sendero, en fin, no sé, o la experiencia ajena pasadas, ¿no? Y porque en un momento el sendero también desaparece. Claro, es que ahí está el tema. De ahí, por eso Vicente lo define como una terrible prueba de soledad y aislamiento. Uh-huh. Viene la crisis, la noche oscura del alma, cuando no sabemos para dónde va, estamos sin nada, sin agarrarnos a nada, pero tenemos que ahí seguir, ser constantes en el sendero, nuestro camino. ¿Hay sendero? Pero fíjate, tú acabas de citar ahora la noche oscura del alma, y yo me atrevo a decir que cuando ya has percibido el sendero, o a menos crees que lo has percibido, quizá la noche oscura del alma es menos dolorosa que la noche oscura del alma en la cual todavía no has percibido ningún sendero. Porque claro, si has percibido el sendero, la noche oscura del alma consiste en decir, sé dónde está la meta, sé dónde está la luz, pero no alcanzo el camino para verla, para llegar allí. Pero sin embargo, la noche oscura del alma de no saber que ni siquiera existe la luz y la meta, eso tiene que ser, y seguramente todo eso habremos pasado por ahí, y tiene que ser terrible también. ¿No te parece, Daniel? No, ahí mencionaba, creo, Josefina Krishnamurti, y Krishnamurti es muy claro, ¿no? Cuando se produce por la intervención del corazón en nuestra vida, por algún motivo, ya sea impulsado por el alma o porque hacemos un silencio en la mente, aparece esa soledad, ¿no? O ese sentimiento de separatividad y aislamiento. Y lo que hacemos nosotros, reaccionando con la mente, es tener temor a esa soledad o a ese aislamiento y salir disparados a buscar soluciones que nos dan otros. Pero Don Krishnamurti, Don Hidu, dice que cuando ocurre ese aislamiento o esa separatividad, esa soledad, hay que observar atentamente, ¿no? Sin tener ningún tipo de juicio. Observar y comprender. Cuando se produce la comprensión de lo que está ocurriendo, eso nos lleva a, me parece a mí, a comprender que fue el corazón el que nos está mostrando a través de esa soledad que hay una meta superior, ¿no? Y si uno logra, digamos, manejarse a sí mismo, no iremos a la noche oscura del alma, sino que superaremos esa crisis y nos lleva a percibir la unidad, nos lleva a percibir la verdad, y la verdad nos dice que todo es uno, ¿no? Que hay una síntesis que nos lleva al contacto con la divinidad, con lo que nosotros ya somos Dios, pero es una unidad efectiva y consciente, porque la unión con la divinidad es el objetivo final del yoga, del Agni Yoga. Ahí tú, Daniel, algo para pasarte a Iván un momentico, y es dejar de razonar intelectualmente para poder comprender lo que el corazón tiene para cada uno. Y recurriendo nuevamente a lo de Vicente Beltrán Anglada, y es que cada uno de nosotros somos un yoga, porque el yoga es el ser viviente en cada ser, en cada individuo. Bueno, ya que se ha estado hablando un poquito de Krishnamurti, recordemos que él también nos dice que ningún sendero en realidad nos lleva hacia la verdad. Entonces, cada vez que existe esa soledad del corazón de la que estamos hablando, ahí comenzamos a buscar, pero de una manera externa, y ahí es cuando nos involucramos en diferentes senderos, filosofías, tal vez religiones, técnicas, métodos, etcétera. Sin embargo, nunca buscamos donde debe ser buscada esa verdad,
que es exactamente donde estamos, es exactamente en el presente mismo que se está moviendo, que está presente la vida en su totalidad. Y vida y Dios creo que son sinónimos. Entonces, pienso que en la búsqueda de la seguridad es que comenzamos a agarrar diferentes muletas, diferentes filosofías o teologías que van satisfaciendo nuestro intelecto, lo cual nos da cierta seguridad de que vamos por buen camino o que tarde o temprano vamos a encontrar la verdad. Pero ¿qué tal si esa verdad ya está en este momento y no hay que recorrer ningún camino, sino tal como decía Juan, es el de reconocer o el darnos cuenta de que en realidad esa verdad ya está aquí, existe y somos nosotros mismos, pero simplemente entre esa verdad y lo que creemos que estamos en el lugar que estamos, hay algo que obstruye, y eso que obstruye parece estar claramente dicho tanto por Vicente como por Krishnamurti. Es ese sistema de creencias desarrollado, etcétera, por nuestros pensamientos. Entonces, tal vez más que llegar hacia algún lado, posiblemente sea donde ya estemos, ir deshaciendo esas creencias que nos aprisionan, y quizás deshaciendo esa nube que cubre la luz que somos, entonces encontraremos lo que siempre hemos sido. Tal cual, Iván, coincido totalmente con lo que decís. Y Vicente mismo también habla de ese momento de máxima inseguridad, ¿no? Como ese tirarse al vacío de Castaneda, el no saber si hay agua en la pileta o no, ¿no? Tirarse porque se sabe que es así. Bueno, y vienen todas estas, todos estos pasos que tenemos que dar, ¿no? De desapego, de soltar estas creencias que también Krishnamurti dice. Y bueno, ese es el sendero, porque es eso que tenemos que pasar, porque no somos a veces capaces de ver inmediatamente, bueno, esto es, hoy, aquí, ahora, en este instante, soy, existo, todo existe, ustedes existimos, somos todos simultáneamente, ¿no? Pero fíjate, Ana, que es curioso que a mí, bueno, es un poco difícil saber qué ronda en el alma y en el corazón de cada uno, pero no deja de ser curioso que este capítulo Vicente comienza hablando en él del misterio de la unidad, del misterio de la síntesis, del reconocimiento de la síntesis dentro de la unidad, y acaba el capítulo hablando de soledad y aislamiento. Seguramente él estaba pasando seguramente por un proceso personal que le llevó, digo yo, le llevaría a ese cambio, ese giro drástico dentro de las reflexiones en el capítulo. Sí, bueno, me quedé pensando en lo que decías vos, Anita, sobre el tema de la integración, ¿no? Y creo que cada vez va siendo más sencillo este proceso a medida que vamos conociendo a través de una profunda atención cómo se van, cuál es la energía, cómo se mueven, digamos, los cuerpos, ¿no? Físico, emocional y mental, que da como resultado luego ese fruto de la integración. Y a través del silencio, creo que es la base de la resolución de muchos de los temas que estamos conversando, ¿no? Porque cuando se penetra en ese silencio profundo, se da esa oportunidad interna de poder percibir intuitivamente lo que sucede o el movimiento de la vida, como quieran llamarle. Creo que al no existir una meta y al poder penetrar en esos espacios profundos, en esos vacíos creadores, y iniciarse dentro del ser humano un proceso de simplificación muy profundo, entonces si se llega en ese momento, como decías vos, Juan, que
llega la noche oscura del alma, y que la experiencia del silencio hace justamente que se desarticule todos los procesos de la mente, que ese paso de la emoción, como decía Anita, pase hacia los sentimientos, y de ahí es como que se realiza un puente hacia el plano búdico, por lo menos a los primeros albores, quizás a los primeros subplanos. Entonces se puede observar todo este proceso desde un punto de vista de un observador. Y quizás esa sea la maravillosa oportunidad que tenemos a partir de la atención, del silencio, de la apertura del corazón, porque los cuestionamientos que hace la mente o los movimientos del campo emocional, digamos que quedan polarizados hacia los planos superiores. Por lo tanto, ese equilibrio, esa paz que tanto se busca y que realmente se encuentra cuando llega el momento, es fruto, ¿no?, de todo este camino que se va simplificando el ser humano para expresar justamente la paz y el amor que subyace en cada corazón humano. Bueno, no hay mucho más que decir, pero nosotros los seres humanos nos creemos muy inteligentes para solucionar los problemas, y los problemas, la solución a los problemas no aparecen en la humanidad. Y esa inteligencia que nosotros pretendemos tener es acumulación de conocimientos en la mente intelectual, y no encontramos la solución. Entonces varios son los que dicen que la paz, la unidad, el amor y otros bienes inmortales están más allá de la mente, están en el plano búdico, ¿no? Como una energía superior. Y eso solo se puede encontrar cuando el corazón se abre, ¿no? Estando atentos y en plena expectación. Y había una frase que decía Vicente: cuando la mente se silencia, el corazón se ensancha, ¿no? Como que hay una relación entre los dos. Qué buena. Si la mente actúa demasiado, el corazón se cierra y se achica. Entonces, en ese juego hay que lograr un equilibrio, y ahí se encuentra la síntesis, me parece, de la unidad. Sí, es así, totalmente de acuerdo. Y en la solución a la soledad nos remontamos otra vez a que está dentro del corazón. Una mirada a ese ser dentro nuestro nos conecta con la paz, que solamente la encontramos allá. Es decir, echar mano a la mente para encontrar solución, sino al corazón. Y respecto a la verdad de que hablaba Iván, recordaba algo que nos decía tan sabiamente Vicente: no podemos hablar de paz, de amor y de justicia surgiendo de las pequeñas verdades. Por lo tanto, les hablo de una sola cosa, de la verdad, que todos somos y que todos podemos desarrollar al máximo sin pasar por la técnica y sin pasar por las pequeñas verdades. Y Krishnamurti nos decía al respecto: he conquistado la verdad. ¿Y cómo he conseguido la verdad? Porque he vaciado la mente de todo contexto memorial. Qué bueno. Así como quiere la cosa, ¿sabes? Dice, me he vaciado de todo el contexto. Y nos dejó a todos mudos. Sí, nos dejó a todos mudos. Yo tenía aquí una frase de Vicente Beltrán Anglada. Dice: debo afirmar, sin embargo, y no me mueve a hacer esta declaración otro motivo que el de exponer mi propia experiencia, que llegará un momento en nuestra vida en que el dolor de la soledad interna será tan agudo y tan intenso el sentimiento de separatividad, que forzosamente deberemos atender aquella voz muda y silenciosa del corazón. Yo estoy convencido de que estaba pasando por un momento cuando escribió este capítulo, por un momento intenso de sensación de soledad. El tema de la soledad es para hablar muchísimo, podríamos hablar un montón, bueno, pero lo cierto es que es en la soledad en que madura y fermenta esta conexión, ¿no?, con el corazón. También en otras partes él aclara que no es la soledad de la personalidad
de una personalidad que es incapaz de relacionarse con el resto de las personas, sino que es una soledad que es un llamado del ser interno, para un llamado para que nos encaminemos hacia niveles superiores, ¿no? Y pienso que Vicente estaba pasando por esas crisis de encaminarse hacia lo superior. Yo cuando leí por primera vez este libro no entendí nada, pero porque lo leía con la mente, pero evidentemente leyéndolo en forma atenta y tratando de hacer silencio con la mente, no encontrar las soluciones mentales, sino leer y ver lo que nuestro propio corazón nos hace comprender, es que todas las partes, todos los capítulos se van enganchando muy bien, ¿no? Y dando significado real de lo que es el Agni Yoga, me parece. Ujú. Bueno, voy a proponer si alguien más quiere decir algo a modo de síntesis, porque voy a proponer que vayamos cerrando esta reunión de amigos el día de hoy. Así que bueno, agradezco un montón que nos hayamos reunido hoy. Estaba muy rico el mate, muy ricas los bizcochitos. Y bueno, agradezco. Sí, Josefina. Agradezco la presencia de Iván, de Marcela, Daniel, Josefina, Maggie, Juan. Ha sido un honor y un placer reunirnos hoy y conversar sobre estos temas. Así que con esto, bueno, vamos cerrando. Un abrazo a todos y nos volvemos, espero que nos volvamos a ver otra vez tomando un cafelín, ¿no? Las pastitas. Gracias por la Sí, invitación y un Sí. saludo para todos. Gracias a todos. Un abrazo del corazón. Bueno, un gran abrazo a todos los que estén escuchando también. En el próximo vídeo, fijaos que podemos hablar de algo tan bonito como es la perfección, como un movimiento de la conciencia de Dios. Fantástico. Lindo tema. Lindo, lindo. Muy lindo. Bueno, Un abrazo para muchas gracias. todos. Muy bien, Muchas gracias. muchachos. Pues venga, Un beso. un abrazo a todos. Adiós. Que se Bye. Chao. Hasta luego. Bye.